Buenos días amigos, gracias por estar nuevamente en un encuentro con la ciencia. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de actualidad, los transgénicos, que han causado gran debate entre científicos, empresarios y población en general. Sobre el tema tenemos a dos invitados, al señor José Luis Silva, que es presidente de ADEX, de la Asociación de Exportadores del Perú. Presidente interino. Presidente interino. Y al doctor Luis de Stéfano, biólogo molecular de plantas. Ambos tienen posiciones un poco diferentes y de eso se trata. En primer lugar vamos a preguntarle al doctor Luis de Stéfano que nos explique así en términos muy sencillos qué cosa es un transgénico. Primera pregunta, simple. Ok, simple. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y un gusto grande tener aquí también a José Luis. Un organismo transgénico es un organismo al cual se le ha modificado la información genética. Se le puede haber modificado la información genética propia, ¿no? Algún gen endógeno. Se le puede haber insertado un gen de una especie muy cercana o de una especie muy lejana, ¿no? Todo esto nace a partir de la revolución del ADN recombinante, más o menos a comienzo de los 70s, y es nada más que una tecnología más, una herramienta más para los mejoradores genetistas de plantas. Nosotros realmente no entendemos la controversia, para nosotros está bastante claro. ¿Qué cosa es? Bueno, eso es un organismo transgénico. Pero, ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿por qué se hace un transgénico? ¿Por qué se hace un transgénico? Bueno, porque por muchas razones. En plantas hay muchos cultivos donde modificar un carácter en particular toma muchos años. Puede tomar 15 años, por ejemplo, sacar una nueva variedad de trigo. Por métodos naturales. Por métodos clásicos, genética mendeliana, genética 101, de colegio. Luego, hay muchos cultivos, los cultivos que son propagados vegetativamente, como las frutas, los árboles frutales, la uva, durazno, lo que tú quieras, incluido la papa. La combinación de genes que tú encuentras en una variedad, por ejemplo, imagínate la papa guairo. Entonces hay una combinación especial de genes de papa que te da papa guairo. Si tú quieres mejorar la papa guairo y que sea papa guairo más resistencia a patógeno X o más tolerancia a heladas o más menor uso de agua, ¿okay? Cualquiera de estas características, por los métodos tradicionales tú tendrías que cruzar con otra variedad de papa que tenga esa fuente de genes. Y al hacer eso, desarmas la combinación especial que te da lugar a la papa guairo. Y ya nunca más, casi imposible, volver a reconstruir la papa guairo. Tendrías que resignarte a obtener el gen de resistencia o el gen de tolerancia, etcétera, que tú le quieres ingresar a la papa guairo, y luego a través de retrocruzas. O sea, son cruzas con la variedad original, en este caso la papa guairo, y tienes que hacer como más o menos 10 a 15 cruzas para sacar todos los genes de la papa donante que tú no quieres, sino tú quieres papa guairo, y ni aún así puedes llegar a reconstruir la papa guairo. Entonces ya no puedes mejorar la papa guairo. Entonces, en cambio, la tecnología nueva, que es casi como una de alta cirugía. Entonces tú puedes movilizar un gen en papa guairo, un pedacito de gen, y regeneras la planta y no cambias, sigue siendo papa guairo, ¿te das cuenta? Entonces, desde el punto de vista práctico, te ahorras 15 años o 20 años y lo puedes hacer en 2 años, o sea, desde este punto de vista. Y luego, de otro punto de vista, es que hay veces que la fuente de genes no puede ser o no es necesariamente otra papa, puede ser un tomate, puede ser que la fuente de genes venga de un árbol frutal o que venga de una bacteria. Entonces hay una barrera
biológica, o sea, tú no puedes cruzar pues no una papa con una manzana, ¿okay? No, nunca la podrías cruzar. Entonces, esa barrera, ahora mediante la tecnología moderna la puedes superar. Entonces, tu frontera, tu pool, ¿no? Tu pool de genes de la especie, ahora la has expandido a todas las especies del mundo. Entonces realmente ganas biodiversidad porque tienes una mayor materia prima para lograr modificar o para mejorar tu cultivo de interés. ¿Podría entonces yo colocar un gen humano a una planta? Sí, se ha hecho, y te explico. Por ejemplo, sí, te voy a explicar la razón de todo esto. Hay una compañía que ha expresado en arroz 2 genes de humanos. Y tú me dirás, ¿para qué? Muy sencillo. Se ha descubierto que cuando un niño sufre una diarrea, de esas de rotavirus, esas diarreas que matan a tantos niños en el Perú, si el niño está siendo amamantado, ¿ya? Tiene un cierto porcentaje, que no tengo en este momento el dato, pero tiene una ventaja para sobrevivir si es que está siendo amamantado. Esto se sabía de antes. Y entonces la gente comenzó a investigar, pero ¿por qué? Algo debe tener la leche que hace que el niño pueda superar la diarrea. Bueno, para hacer la historia corta, después de mucha investigación se llegó a determinar que son 2 proteínas presentes en la leche materna que son responsables, que le confieren al niño que está en tratamiento una ventaja sobre el niño que no recibe leche materna. Esas 2 proteínas son la lactoferrina, ¿ya? Y la lisozima humana. Y esas 2 proteínas están únicamente en la leche materna, humana. Entonces, la gente que fabrica estas famosas bolsitas salvadoras, ¿no? Que vienen en sobres, que le dan para los niños, dijeron, bueno, podemos mejorar esta bolsita. Si pudiéramos de alguna manera purificar esas 2 proteínas de la leche materna y agregarla, pudiéramos hacer un buen negocio, ¿no? Porque tendríamos una bolsita salvadora que tuviese una mejor propiedad. Tendría una ventaja sobre la bolsita salvadora a secas. Entonces la gente, después de pensar un momento, dijo, oye, pero ¿y cómo conseguimos esas 2 proteínas? Bueno, una alternativa es que vayamos de maternidad en maternidad pidiendo que las mamás, las parturientas o que las mamás que estén amamantando nos donen leche. Luego hicieron sus cálculos y dijeron, no alcanza. Para la necesidad de lactoferrina y de lisozima, teníamos que tener litros y litros y litros de leche materna para poder purificar y en condiciones, José Luis debe conocer, en la industria farmacéutica se usa el GMP, ¿no? Good Manufacturing Practice, ¿ya? Tiene que estar purificado de una manera muy especial para evitar la presencia de pirógenos, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, no es una buena alternativa purificarlo a partir de leche de mujeres voluntarias. Entonces dijeron, bueno, usemos la ingeniería genética. Tomemos los genes que codifican esas 2 proteínas, se las ponemos al arroz, y después cuando cosechamos el arroz, purificamos del arroz las 2 proteínas. Y entonces, bioquímicamente, yo te lo digo como científico, yo soy bioquímico, tengo un PhD en bioquímica, bioquímicamente la proteína no sabe que la purificaron de leche materna o que la purificaron de arroz. Al final es la misma. Su composición es exactamente 100% la misma. Solamente que se usa el arroz como si fuese un bioreactor para fabricar la proteína. Entonces, estas 2 proteínas ya han sido fabricadas, todo este proceso ha sido patentado, y ya tenemos que hay una compañía que vende bolsitas salvadoras, ¿no? Con estas sales para evitar que los niños se deshidraten, que contienen estas 2 proteínas. Y ya en el Perú, hace algunos años, se hicieron pruebas, ¿no? Y tú me preguntarás, ¿pero por qué se hicieron pruebas en el Perú? Bueno, porque en Estados Unidos no se podían hacer las pruebas. ¿Pero por qué? Porque en Estados Unidos los niños no se mueren de diarreas. ¿Dónde se mueren por diarrea? En el Perú. Entonces las pruebas tuvieron que hacerse en el Perú. Y en varios países, como el Perú. Y han demostrado que estas bolsitas salvadoras, con estas 2 proteínas de la leche materna fabricadas en el arroz,
cumple su función perfectamente y ayudan a que los niños tengan una mejor probabilidad de salvarse de una de estas diarreas que en nuestro país lamentablemente causan muchas muertes, ¿no? Entonces ahí tienes un ejemplo de cómo la ingeniería genética ha hecho una cosa rápida. Y otro ejemplo que también José Luis debe conocer es la insulina. La insulina que todos los diabéticos del mundo insulino dependientes usan, ¿dónde se fabrica? Se fabrica en una bacteria. Y nadie le hace asco porque se fabrica en una bacteria. ¿Mm? Y ahora los argentinos han hecho un paso más. Han hecho que la insulina ya no se fabrique en una bacteria, sino se fabrique en una vaca. Entonces la vaca colecta la leche de la vaca y de la leche de esa vaca purifica la insulina. Y ahora Argentina está exportando insulina fabricada en una vaca transgénica. José Luis. ¿Cómo está, doctor? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quería de repente explicar de una manera un poco más coloquial lo que son los transgénicos. O sea, a una papa le incorporo partes de otro ser vivo. Entonces a la papa le puedo incorporar genes de un cangrejo, de un camarón, de una rata, de cualquier animal o de cualquier otra planta o de la misma papa. El problema es que en el tema de rotulado yo podría estar comiendo una papa con genes de un cangrejo y soy alérgico al cangrejo y dicen que pudiera haber algún tipo de reacción. O podría estar comiendo con genes de cerdo y mi religión no me permite comer cerdo. O podría estar comiendo una papa con genes de un ser humano y yo no soy antropófago. En principio hay que tener claro qué cosa es. Y ya que estamos hablando de la papa, nuestros ancestros tuvieron la habilidad de una papa silvestre obtener 3000 variedades de papa. De la papa amarilla, la papa blanca, la guamantanga, las 3000 variedades de papa que tenemos fueron justamente a partir de esos cruces que se pueden hacer de manera natural. Por decirlo de una manera, los productos transgénicos son contra natura, porque van en contra de la naturaleza. Y el problema o el riesgo que hay, y es lo que nos preocupa, es cuando anteponemos los intereses comerciales de unos pocos a la voluntad y al interés de la mayoría. El problema que tiene nuestro país es que los productos transgénicos son, primero que nada, propiedad de alguien. Es decir, los productos transgénicos no es que uno puede utilizarlos libremente. Hay que pagar derechos para poder utilizarlos. El problema que se está dando en países como Canadá es que los cultivos que son normales, cuando tienen un cultivo cercano de productos transgénicos, se contaminan. Y después viene la compañía dueña de la patente del transgénico y le exige al que nunca usó productos transgénicos pagar regalías porque el producto que está saliendo de sus tierras tiene genes transgénicos. Que lo hizo involuntariamente. Y que lo hizo involuntariamente, es más, nunca pensó en tener transgénicos. Contamina áreas que son orgánicas. Y el Perú, y ahí voy al punto que es de nuestro interés, el Perú es un exportador de productos orgánicos, de productos originarios del Perú. Tenemos el café, el cacao, el banano o plátano orgánico, que son productos importantes de exportación. Perú es el primer exportador de café orgánico en el mundo, es el primero o segundo en el caso del cacao. Imagínense ustedes que se introduzca un café genéticamente modificado o transgénico y que comience a manchar, ensuciar, contaminar
la población de café orgánico que tiene nuestro país. O lo que es más grave, productos originarios del Perú, como el maíz gigante del Cusco, el maíz morado, se vea nuevamente contaminado por maíz transgénico. El tema de los transgénicos es un tema que ha generado debate en todas partes del mundo. Son las empresas americanas las que principalmente han impuesto su voluntad en distintos países. Vemos cómo en Europa han tenido la sabiduría de generar moratorias. Perú es uno de los pocos países, en América Latina fueron 2, los que votaron en contra de generar un compromiso a las empresas que producen transgénicos de que si hay algún daño a la salud tengan que pagar una reparación civil. Perú votó a favor de que no tengan que pagar nada. La pregunta es, si hay la certeza de que el transgénico no hace daño, ¿por qué es que no se quiere tener un seguro por si acaso? Perú, hay un grupo de gente que está pidiendo una moratoria para evitar que se comercialice o que se cultive productos transgénicos en nuestro país. Bueno, en otras palabras, este es un asunto que tiene que ver mucho con el comercio, la competencia comercial, las normas que se dan en los países de Europa, por ejemplo. A veces se piensa que no es con base científica, no para defender sus mercados. ¿Es cierto eso, que lo ve así? En el caso europeo, lo que está haciendo es anteponer la salud de su población a los intereses comerciales de algunas empresas, cosa que no se da en Estados Unidos. O sea, primero es la voluntad de la empresa antes que lo que la población requiere. En el caso europeo, lo que se ha dicho es, esperemos 10 o 15 años a ver si es que en los países donde se consume productos transgénicos no se ha incrementado algún tipo de enfermedad. Porque ¿quién puede asegurarnos? Porque hay muchos productos que generan trastornos en la salud después de usarse por muy largo plazo. ¿Quién nos puede asegurar que un producto transgénico en el cual se ha incorporado un gen de un animal o de algún molusco no puede generar algún tipo de problema en el consumidor final? Lo más sabio es esperar. Total, el Perú no exporta productos transgénicos. El Perú es un importador de productos transgénicos. Entonces lo único que se quiere hacer es beneficiar a un grupo pequeño de empresas importadoras. Y es lo que de alguna manera se ha venido dando sistemáticamente en los últimos años. Beneficiar a las empresas importadoras en detrimento de las empresas productoras locales, que de alguna manera son las que realmente generan los miles de puestos de trabajo que se dan en nuestro país. Creo yo que lo más sabio es pedir una moratoria y apoyar lo que el ministro Brac, el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho. Tengamos cuidado porque podemos dañar, y es un daño irreparable, ¿ya?, la biodiversidad de nuestro país. Porque si se contamina el maíz, si se contamina la papa, es como un cáncer que nunca va a poder ser eliminado de nuestra biodiversidad. Pero por otro lado, algunos que están pro transgénicos señalan que la biotecnología aumenta la producción y que nuestro país más bien tiene problemas de alimentación, la gente no es bien alimentada. Por ejemplo, en la sierra pues, se come prácticamente papas y trigo, es decir, falta variedad. Somos megadiversos tal vez, pero de 2000 metros para arriba son monoconsumidores de un cierto tipo de carbohidratos que no está bien para su salud. ¿No cree usted que la biotecnología podría más bien contribuir con enriquecer la dieta y disminuir el hambre y la extrema pobreza finalmente? Hay que ser claro, las grandes compañías, lo que les interesa, las grandes compañías transnacionales, lo que les interesa es producir productos que son consumidos masivamente en el mundo.
Por lo tanto, maíz, trigo, sorgo, soya, son productos que hay investigación y desarrollo genético de transgénicos y otros productos más. Pero lo que se puede cultivar en nuestra sierra no son esos productos. Además, para usar productos transgénicos se necesitan parcelas o terrenos muy grandes, como puede haber en Argentina, puede haber en Paraguay. En cambio, en el Perú estamos acostumbrados a trabajar en terrenos sumamente pequeños, y aparte, nuestro campesino de la sierra no tiene el dinero para poder pagar permanentemente por el uso de una semilla, porque hay que tener en cuenta que el uso tradicional que hay en nuestra sierra es: yo siembro, recolecto lo mejor para usarlo después como semilla y consumo o vendo el resto, y yo autogenero mi propia semilla. En cambio, estas semillas transgénicas te obligan a estar comprando permanentemente la semilla, porque son semillas que solamente dan una vez, o te obligan a pagar regalías al dueño de la patente. Lucho, tú sabes que, porque me has explicado tú mismo, que hay lo que se llama efectos multigénicos, es decir, combinando varios genes, de repente hay también una consecuencia que no es de uno, sino de la combinación de varios. Pero si nosotros buscamos una determinada característica, un gen de determinada característica, y lo colocamos en un cromosoma, en un núcleo de otra planta, ¿no crees que puede haber propiedades inesperadas, no esperadas, por la combinación de estos genes extraños? Bueno, mira... ¿Es posible o no, primero? Es que yo no puedo decir, como científico no te puedo decir que no. Entonces los periódicos van a decir mañana, que no. Es que no son las respuestas sencillas, no son así. Entonces déjame darte una respuesta científica. En ¿Okay? mecánica cuántica, los físicos hablamos de probabilidad, ¿no? Es probable, no es probable, es imposible. Sí, pero es que hay mucha gente que busca el riesgo cero y no existe riesgo cero. Ah, bueno, entonces no hay riesgo cero. Claro, no existe riesgo cero en ninguna parte, ni siquiera en tomar el avión que te va. Yo mañana más tarde me voy a Tumbes y no sé si el avión se va a caer. Hay una probabilidad que me dice que no. Pero bueno, hay una cosa que tenemos que saber. Las plantas que han sido liberadas para el comercio han sido liberadas después de años de ser evaluadas desde todo punto de vista. Desde el punto de vista agronómico, para ver si su comportamiento en campo es constante. Después, desde el punto de vista de los efectos sobre la salud. Al principio las compañías pensaron que era necesario solamente hacer, por decirte, 100 pruebas. Entonces, hay que darle gracias a la gente que se opone a la liberación de estos organismos, que gracias a ellos comenzaron a decir, no, pero yo también quiero que se evalúe tal cosa, que se chequee tal cosa. Entonces, todas esas pruebas se han ido incorporando. Y en estos momentos, el número de pruebas que hay que hacer es muy alto, ¿ya? El costo para desarrollar una planta transgénica puede ser de $200,000, $500,000. Y lo que cuesta mucho más, sobre todo en Estados Unidos, es el costo regulatorio. Yo he vivido en Estados Unidos, yo sé cómo funciona, he vivido casi 19 años, sé cómo funciona el sistema, he trabajado allá. Y no es tan cierto que las empresas hagan lo que quieran, ¿no? Y después ven los efectos de la gente. No es tan cierto. En Estados Unidos las empresas viven con miedo de que en cualquier momento les metan un juicio. Recuerda que en Estados Unidos un abogado puede trabajar por ti gratis, si tú le prometes que le das un porcentaje de lo que se saca por daños y perjuicios. Ese es uno. O sea que eso, cualquier persona, por más pobre que sea, tiene acceso a un abogado siempre y cuando tenga la razón. Segundo, el monto por daños y perjuicios no existe como en el Perú un límite.
tú puedes pedir 1.000 millones de daños Daños de y perjuicio. perjuicios. ¿Ah? Daños y perjuicios. Y perjuicios, así es. Entonces, basado en esas dos cosas, que es, digamos, la parte positiva del sistema legal de los Estados Unidos, es que las compañías se cuidan y antes de liberar un producto al mercado evalúan. Claro, eso no significa que el sistema no sea perfecto, ¿no? Hay casos en que, por ejemplo, hace poco Merck tuvo que retirar un compuesto del mercado, un antiinflamatorio llamado Vioxx. Y el problema lo debe conocer también José Luis, es que los de la Merck habían dicho que este compuesto era usado en un determinado caso. Pero los médicos encontraron que podía ser usado para otras cosas, bastante cercanas al problema. Y cuando comenzaron a ser usadas para ese problema fue que se presentó a unas complicaciones y la Merck, para evitar problemas, sacó el producto al mercado, ¿no? Después que hubieron algunos casos de muerte por abuso realmente, y ahorita están en juicio, ¿no? La Merck se defiende y dice, sí, pero yo dije que solamente esto era para A, y el médico, el que dijo, no, puede ser para A, pero también puede ser para B en algún caso. Entonces eso hay que dejarlo en manos de pero lo que quiero decir es que el sistema funciona. Entonces, estos alimentos en cuanto a efectos sobre la salud han sido probados una y otra vez. Y han sido probados durante los últimos 16 años. O sea, en 16 años y más de 1.000 millones de hectáreas sembradas en todo ese tiempo, no ha habido un solo caso de una persona que ha tenido un problema de salud por el consumo de esto. Ahora, lo que el público de Quería tu programa... hacer una aclaración, dices tú. Sí, sí, hay algunas cosas que yo quería aclarar. El hecho que el gen venga de un organismo X no me va a dar las propiedades del X. O sea, si yo introduzco un gen de cerdo al maíz, no quiere decir que el maíz va a tener sabor a jamón o sabor a cerdo, nada. Es un gen, es una proteína que cumple una función. Y entonces aquí tus oyentes que ya se han acostumbrado a un cierto tecnicismo, ¿no? Me van a dar la razón cuando les digo que cuando uno ingiere alimentos, ¿a dónde van? Van al estómago. Y en el estómago, ¿qué tenemos? Jugos digestivos, que son ácidos, el ácido clorhídrico, entre otras cosas, hay unas proteasas, etc. ¿Qué es lo que hacen estas proteasas? Parten a las proteínas en pedacitos. ¿Y en qué tiempo lo hacen? Lo hacen en segundos. 5 o 10 segundos ya las proteínas están degradadas a aminoácidos. Entonces, pero, cuando uno Luis, ingiere... Ya veo por dónde vas, pero te hago Uh-huh. la pregunta. Como bioquímico, te pregunto, tú eres bioquímico, ¿cuál es el fenómeno, el proceso de las alergias? ¿Cómo es que uno tiene alergias? Uno pues ingiere alimentos y se produce alergias a pesar de los ácidos. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso es porque en algunos casos puede ser porque entra por la nariz, ¿no? Por ejemplo, el polvillo del maní. Tú abres una bolsa de maní, hay un cierto polvillo. Una persona alérgica, con ese polvillo se muere. Se muere. En Estados Unidos creo que hay como 10 a 15 personas que mueren por año. ¿Ya? Por eso que en los aviones, antes te daban maní, ahora ya no te dan maní, ahora te dan pretzels. ¿Ya? Porque habían personas que... Es un polvillo, no es que tú lo ingieras y el hecho que lo has ingerido... No, o sea, es por la exposición, puede ser una exposición cutánea. También puede ser por lo que tú ingieres. ¿Ya? Entonces, a pesar de los ácidos. A pesar de los ácidos, pero algunos por que eso... tienen también los mariscos. Por eso. Pero hay todas unas pruebas que todos la gente que trabaja en el campo... Tu razonamiento ese de que el ácido no funciona, No, se ha hecho pruebas, digamos. No, hay pruebas que dicen, si el gen viene de una fuente alérgena, como fuente de posibles productos que causan alergia, se hacen una serie de pruebas, ¿ya? Y se descarta si producen o no producen. Si producen, por ejemplo, hubo el caso que se estuvo desarrollando una planta que le habían incorporado una proteína de la nuez de Brasil y se descubrió que producía, justo la misma proteína que habían puesto era la fuente de la alergia. Entonces, cuando se hicieron las pruebas, descartaron.
O sea, nunca ese producto fue liberado. ¿Por qué? Porque antes que se haya liberado pasa por miles, y te lo digo literalmente, miles de pruebas. Entonces el sistema funciona. Hasta ahora no ha habido ninguna planta liberada al mercado que haya causado un problema de salud. Señor José Luis Silva, sé que no hay ningún problema, pero yo le quiero hacer una pregunta antes de que usted conteste las observaciones de Luis. ¿Podría uno pensar también que los empresarios peruanos tienen miedo a la competencia, quieren tener un control de los precios con productos caros aquí en el Perú, y el hecho de que vengan transgénicos mucho más, que tienen un proceso más productivo, más baratos, hay una oposición sobre todo comercial? Si fuera así, los empresarios estaríamos todos a favor de los transgénicos, porque lo que quisiéramos es tener un producto más barato para poder competir con el trigo transgénico, el maíz transgénico, y nosotros tenemos acá un maíz que crece naturalmente. Creo que a veces hay que anteponer a los intereses comerciales los intereses del país, y este es el caso. Yo le pregunto a usted, ¿quién va a querer un maíz caro? Nadie quiere un maíz caro. Entonces los productores de maíz van a decir, viva los transgénicos. Pero el problema es el daño que se le puede hacer a nuestra biodiversidad, y no tenemos la certeza de que estos productos son tan seguros como nos acaba de decir el doctor, porque las pruebas a las que él se refiere son pruebas en laboratorio, pruebas en animales, después se hacen pequeños tests en seres humanos, ya, pero la gran prueba es cuando se consume de forma masiva. Cuando se lanza un medicamento, se lanza después de 10 o 12 años de estudios, ya de desarrollo, y cuando está en el mercado y hay un uso masivo de él, comienzan a aparecer efectos secundarios no deseados. Y eso hace que muchas veces se tenga que retirar el producto del mercado. Y en los últimos 10 años se habrán retirado 15 o 20 productos por efectos no deseados que no fueron previstos por las compañías que desarrollaron esos medicamentos. Lo mismo va a suceder con los productos transgénicos. En algunos casos habrán efectos no deseados, y de repente en otros casos pudiera haber efectos no previstos que son positivos, que también ha sucedido en el caso de medicamentos. Un producto para la presión terminó siendo un producto para hacer crecer el pelo, o un producto también para el tema del corazón terminó siendo un producto para lo que es la disfunción eréctil. A veces son positivos, a veces son negativos. La verdad es que yo con mis hijos no quisiera jugar y darle un producto transgénico porque no sé lo que va a pasar, y por lo tanto yo quiero que en el caso de los productos salga si es transgénico o no. Y si estoy ya pensando en mi país, yo prefiero que no se ingrese al Perú productos transgénicos, porque pueden, insisto, contaminar los productos oriundos del Perú. Imagínese usted que esas pruebas a las que hace referencia el doctor se hagan en un campo en el Cusco, y después tengamos maíz gigante del Cusco que tiene genes de otras plantas o de animales. Ya cuando se contamina el lugar donde se produce, es bien difícil sacar esa contaminación. Escuché al señor Grobman, que es el vende semillas, trabajó como asesor del Ministerio de Agricultura, y ahora el gobierno lo ha puesto como promotor de los productos transgénicos. Es primera vez que yo veo que el vendedor de un producto es contratado por el gobierno para defender el tema. El señor Grobman dijo, basta unos cuantos metros de distancia entre un producto natural o un producto de repente hasta orgánico, 20 o 30 metros, y ya no hay posibilidad de contaminación. Acordémonos que las plantas se polinizan gracias a las abejas, gracias a las aves.
Y no me van a decir que no vuelan 20 o 30 metros. ¿Ya? El viento hace que el polen vuele kilómetros. Y los animales, las abejitas y los pájaros lo hacen también. Entonces vemos cómo se puede ensuciar, manchar la producción de productos oriundos en el Perú con este tipo de productos. Y eso yo no lo quiero para el país. Es más, lo único que se está haciendo es alentar, promover que haya una importación masiva de esos productos al Perú, porque el Perú no tiene las condiciones para que se instale una producción de esos productos, pero sí puede servir como laboratorio de prueba. Como las leyes en el Perú son tan laxas, lo que va a suceder es que nos usen de conejillo de indias, que nuestros campos sean donde se prueban estas semillas y al final lo único que vamos a tener es una biodiversidad dañada de manera irreparable y beneficios reales para los agricultores o para los consumidores, ninguno. Doctor De Stefano, debe usted reconocer que en el mundo, incluso en el mundo desarrollado, hay temor por los transgénicos, por lo menos de repente infundado para usted, pero hay un temor. Y ese temor podría limitar las posibilidades de nuestros productos peruanos naturales, porque el mercado internacional desarrollado podría temer que al haber ya transgénicos en el Perú, los otros se han contaminado, incluyendo de repente las llamadas, los productos orgánicos, y caemos en el mercado y, como dicen los que defienden la liberación, nuestra diversidad genética, que es nuestra gran riqueza ante el mundo, sería afectada. ¿Cuál es su razonamiento? Bueno, mira, yo creo Sin que... enojarse, ¿eh? No, me enojo. Y yo quiero aclarar unas cosas. El Perú consume 2,5 millones más o menos de toneladas de maíz. Consume. Producimos 1 millón. 1,5 millones importamos. Los precios del maíz se han casi duplicado. Entonces cada vez le cuesta más al peruano traer maíz de afuera. ¿Okay? Lo interesante es que este reglamento es para poder sembrar en el Perú. No estamos decidiendo si vamos a importar productos maíz transgénico, porque ya lo hacemos de hace años, ¿ya? Casi todo el maíz amarillo duro que importamos viene del Brasil y de Argentina, es transgénico. No, pero mi pregunta era el temor del exterior, ¿no? No, está bien, pero ahí voy a llegar. Bueno. ¿Ya? Entonces tú ponte a pensar, estamos consumiendo un producto transgénico, ¿ya? Pero hecho afuera, ¿ok? Entonces, si de verdad pensamos que está mal que lo consumamos, entonces prohibámoslo. Y digamos, no quiero que en el Perú venga maíz amarillo duro OGM, quiero natural. Entonces el mercado mundial te dice, ¿quieres natural? Ok, hay un premium de $150 por tonelada extra que tú tienes que pagar afuera por traer uno que esté garantizado, que sea no. Dile eso a los polleros, ¿no? Y dile, oye, ahora por tu tonelada, por cada tonelada de maíz vas a pagar $150 más de tonelada de más. Es muy importante, ¿eh? Entonces eso está mal. Entonces, si nosotros vamos a decidir que aceptamos consumir como hasta ahora, para nuestros pollitos, maíz amarillo duro, importado, transgénico, si aceptamos eso, entonces le estamos dando el negocio al agricultor de afuera. Entonces nosotros decimos, oye, ¿por qué no le damos el negocio a los agricultores peruanos? Y eso es lo que están reclamando los maiceros peruanos. Los maiceros, oye, si ya estamos importando maíz transgénico, por lo menos permíteme fabricarlo, entre comillas, ¿no? Producirlo aquí en el Perú. O una de dos, o prohíbelo porque está mal, y que me va a costar mucho más caro, o si lo aceptas, permite que yo lo haga, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es una cosita que es muy importante, ¿ya? Ahora... Ya te va el tiempo. Permíteme
es importante lo que acaba de decir el doctor, es fundamental. Y creo que lo que acaba de comentar sobre el maíz es clave. Tenemos un maíz transgénico que viene de Estados Unidos, de Brasil y de Argentina. 2,5 millones de toneladas mencionaba el doctor, y hay 1 millón de toneladas que se producen localmente. Ese maíz que viene de Estados Unidos viene subsidiado, es transgénico. Sin embargo, el agricultor peruano puede competir. Ahora, el día 10 de abril, el día de las elecciones, salió una norma en el peruano en la cual le bajaban el arancel a ese maíz transgénico y subsidiado. ¿Para qué? Para apoyar al consumidor final. ¿Para qué? Para que baje el precio del pollo, porque el pollo es alimentado básicamente con maíz. 5 días después subió el precio del pollo. Entonces, cuando me hablan a mí de que esto va a servir para beneficiar al consumidor final, la verdad es que yo soy bastante escéptico, porque la realidad nos demuestra que al final estamos beneficiando a unos pocos. Y en este caso, el tema de los transgénicos va a beneficiar al importador de productos transgénicos, o lo que es peor, porque hay parte de la norma busca regular el tema de lo que es el rotulado, que esa parte todavía no se ha reglamentado, el rotulado de los productos transgénicos. Pero si lo que se pretende con esta norma es buscar que se siembre en nuestro país productos transgénicos, es básicamente para, insisto, usar al Perú de laboratorio y usarnos a los peruanos de conejillo de Indias. Eso sería fatal, y lamentablemente es lo que no nos damos cuenta estamos promoviendo. Bueno, amigos, gracias Lucho, José Luis, por este interesante diálogo. Y ustedes también tienen que inscribirse ya desde ahora, antes que pierdan su lugar, en el Encuentro Científico Internacional, www.encuentrocientificointernacional.org, o también en www.cienciaperú.org. Inscríbase, que también tendremos temas como los transgénicos, la energía nuclear, que está también cuestionada. Toda la tecnología está un poco en problemas de seguridad, de credibilidad, pero también muchos otros temas de ciencia materiales, cambio climático, etcétera, etcétera, en el Encuentro Científico Internacional. Nombre de Leandro Saavedra, el mejor científico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNI en sus 50 años de existencia. Amigos, será con nosotros hasta la próxima semana.